Hola, ¿qué tal? Asistimos al nuevo episodio del canal Marisa Domínguez Nuevo Viaje Itaca. Bueno, pues vamos a ver el segundo capítulo del libro El arte de amar. Sabéis que en el último vídeo hice una explicación razonada según Fromm, parafraseando a Fromm estrictamente, o casi intenté, de lo que supone la práctica del amor. Y repasando la teoría, hemos visto que el arte es una capacidad de amar, es arte. Él se lo pregunta, pero luego soslaya y lo dice también explícitamente razones por las que él considera que el amor es un arte y no un mero recurso que deviene mecánicamente de la suerte o del azar. Luego vimos en el segundo capítulo, ese es el primero, la teoría del amor. El amor es la respuesta al problema de la existencia humana. Y es un problema existencial. Es un problema que viene de la totalidad del conjunto de los seres humanos. La humanidad despierta amor y vimos toda una serie de conjeturas y que él establece sobre esto. El amor entre padres e hijos, el arquetipo de amor de padre y el arquetipo de amor de madre, que también lo traslada a la religión. Luego los objetos amorosos, amor fraternal, el amor entre iguales, entre hermanos, el amor materno, entre madre e hijo, hijos y madres o padres, el amor erótico, el amor de pareja, que no se soslaya solamente a una relación de un egotismo a dos, sino que debe ser también extrapolable a amar a cualquier persona. El amor a sí mismo, que no deviene de pensar no debería ser así, que es egocentrista y narcisista, amarse a sí mismo, es todo lo contrario. Por lo cual entendemos verdaderamente amarse a sí mismo como amar a tu prójimo como a ti mismo. Él utiliza esa palabra religiosa. Y el amor a Dios, que es toda una serie de conceptos y conceptualizaciones de la visión cosmológica de Dios a lo largo de las décadas y de los siglos. Desde pues el monoteísta, al deísta, al teológico, bueno, un poco cómo son las visiones que él ve que han transcurrido durante los siglos con cambios de conceptualizaciones en paralelo a la época o al modo de producción. Y ahora vamos a ver el amor y su desintegración en la sociedad occidental contemporánea, porque la práctica del amor devenían rasgos muy definitorios, como hacía falta una disciplina, hacía falta un cuidado, hacía falta una importancia, una concentración, paciencia y fe. ¿Vale? Eso lo vimos en el último vídeo que he publicado. Si el amor es una capacidad, en el segundo capítulo es el amor y su desintegración en la sociedad occidental contemporánea. Sí, se me caen los cascos, un segundito. Si el amor es una capacidad productiva, pues de ahí viene que la capacidad de amor de un individuo depende de la sociedad a la que se pertenece, que está históricamente determinado. Y dependerá o no, él se lo pregunta también, si su desarrollo, tanto de la estructura social a la que pertenece el individuo medio, de ahí vendrá su visión cosmológica del amor en conjunto, o su estructura, o bien su espiritualidad, o su espíritu, digamos, que se desprende de esa sociedad, influye a la hora de que haya un amor verdadero. Él dice que no necesariamente, que habrá excepciones, pero que por lo general plantear tal interrogante, dice, es contestar negativamente. Ningún observador objetivo de esta premisa que acabamos de nombrar, que haya experimentado amor fraterno, erótico o materno, pues no puede negar cualquier observador objetivo o entendido que son, digamos, anecdóticos o son pseudo expresiones amorosas, que no son verdaderos objetos amorosos, tal cual se tendría que corresponder al objeto al que se aplica o se proyecta el amor, tal cual se entiende en la sociedad occidental contemporánea.
Y luego viene a decir también un poco explicar lo que es la sociedad capitalista contemporánea, empezando por el capitalismo de libre cambio que se inicia antes de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Luego hay un cambio de conceptualización a partir de la Segunda Guerra Mundial. Él lo distingue así también de la etapa victoriana del XIX para explicar ciertos conceptos. Y dice en primer lugar, como conceptos mercantilistas y economicistas, que la sociedad capitalista se basa en el principio de libertad política. Libertad política porque entendemos que en las sociedades democráticas occidentales, mayoritariamente, hay cierta libertad, limitada pero cierta libertad. Entonces, aunque hay un individualismo aciago, luego lo veremos, porque hay derecho de asociación, hay derecho de reunión, hay derecho de sindicalización, derecho de protesta, se puede uno concentrar para reivindicar sus ideas políticas y sus objetivos políticos, si es que les define un objetivo político o social con el que trazar una línea de solución a una injusticia o a injusticias, tanto económicas como sociales como políticas al mismo tiempo. Entonces, y por un lado, la sociedad capitalista se basa en el principio de libertad política, como hemos visto, siempre entre comillas lo decimos, por un lado, y del mercado como regulador de todas las relaciones económicas, el desarrollo de las fuerzas productivas y los medios de producción. Los medios de producción están en manos del poder, de los poderes y de las élites, ¿vale? De quien verdaderamente tiene el poder dentro de un monopolio de una empresa, de un entramado político. Y del mercado como regulador de todas las relaciones económicas. El desarrollo de las fuerzas productivas depende de la relación en el capitalismo de capital, trabajo asalariado. ¿Por qué? El dueño del capital es el que se encarga de contratar, de esbozar su trabajo en recursos humanos, de desprender toda una entramado de áreas administrativas que se encargan no tanto de la más de la expansión de la empresa que de su poder, que de su intensificación económica de facturación, de ganancia, etcétera. Y luego pues hay un derecho de sindicalización. Entonces, dice por otra parte que el mercado de productos determina las condiciones que rigen el intercambio de mercancías. La oferta y la demanda, la plusvalía, el plusvalor, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las relaciones mercantiles y de compraventa de productos dentro de un mercado dado, ¿no? Que puede ser más extenso o más pequeño, macromercado, micromercado, macroeconómico o microeconómico, pero existe así. Entonces, tanto las cosas útiles, dice él, como la energía y la habilidad humanas se transforman en artículos que se intercambian sin utilizar la fuerza y sin fraude en las condiciones de mercado porque hay leyes que lo regulan. Son conciliadoras esas leyes, consensuadas hipotéticamente. En los hechos hay pues una necesidad de vender y de que las condiciones de la habilidad humana, de las habilidades humanas y de la naturaleza muerta de las cosas tenga más valor que, por ejemplo, los poderes humanos, lo que está vivo, el trabajo, etcétera, ¿no? Y depende de la demanda, que un artículo que tenga cierto valor económico sea comprado o no sea comprado. Depende de los demandantes o del número de demandantes de la oferta. En primer lugar, se expone una serie de productos en una empresa, se exporta, se importa, se vende, se genera un montante de ganancias, pero se venderá si hay demandantes. Si, por ejemplo, unos zapatos útiles y necesarios que se encarecen de valor económico, valor de intercambio, no hay demanda de ellos en el mercado, entonces no se venderán o no saldrán adelante dentro del mercado regulador de la economía de mercado en cuanto a intercambio de productos. El poseedor de la mano de obra debe venderla, es decir, el hombre vende su fuerza de trabajo para poder reproducir sus condiciones básicas de vida. Eso es una ley del marxismo, pero también es una ley del capitalismo, porque explica muy bien cómo funciona. Entonces se puede ver desde esa óptica también.
Para comprenderlo, está bien estudiar los conceptos que se reflejan. Tal estructura económica se refleja en una jerarquía de valores. El capital domina el trabajo, las cosas acumuladas, lo que está muerto, tiene más valor que el trabajo, los poderes humanos, lo que está vivo. Y esa ha sido la estructura del capitalismo desde la del libre cambio o el capitalismo originario hasta el capitalismo contemporáneo, ¿vale? Que ha sufrido una serie de transformaciones, pero que da un sello de significación al capitalismo de hoy en día, al capitalismo moderno. Como resultado, dice él, del desarrollo del capitalismo presenciamos un proceso siempre creciente de centralización y concentración de capital. Por eso hay empresas que subyugan a otras, se las comen, las absorben o las compran. Y lo que pasaba en el capitalismo de libre cambio, de competencia monopolista, ahora está mucho más incrementada y es más dura, porque muchas empresas quiebran. Entonces, muchas plantillas se van también fuera, trabajadores, etcétera, aunque siempre hay gente que sustituye a otros. Hay una legión de trabajadores que venden su fuerza de trabajo para poder vivir. Deben venderlo a los capitalistas según las condiciones existentes en el mercado. O si no, pasarán hambre, porque no hay otra forma de regular el mercado de venta de trabajo. Y esa estructura básica del capitalismo hace que las grandes empresas se expandan continuamente mientras las pequeñas se asfixian, ya lo hemos dicho. La posesión del capital invertido en tales empresas está cada vez más separada de la función de administrarlas. El corpus administrativo se encarga de manejar las inversiones, las ventas, la facturación, todo lo que conlleva la economía. Pero luego los dueños de las empresas son los verdaderos miembros pertenecientes a la junta de accionistas, por ejemplo, si están en mercado de bolsa. Se puede hablar mucho de economía, yo no soy economista, pero bueno, lo que viene de decir Fromm es que una burocracia administrativa bien pagada, pero que no posee la empresa, la maneja. Y está menos interesada en obtener beneficios máximos que en la expansión de la empresa y en su propio poder. La concentración creciente de capital y el surgimiento de una poderosa burocracia administrativa corren parejas con el desarrollo del movimiento laboral, el sindicalismo, que también funciona como si fuéramos todos colonos industriales, supeditados a los colonos industriales, porque grandes sindicatos dirigidos por la potente burocracia hace que la gente se organice para depender de ese colonialismo burócrata y de poder que acaba por manejarnos al rebaño, lo que viene a decir Fromm. Y pasamos del individuo a la burocracia, necesariamente, para poder sobrevivir. Un gran número de individuos deja de ser independiente y está dirigido por grandes imperios económicos, grandes emporios o monopolios. Por eso vivimos en el capitalismo monopolista de Estado. La competencia intermonopolista se ha agudizado y la concentración de capital también, y la expansión del capital. Siempre en zonas geoestratégicamente establecidas para que converjan empresas más grandes que se comen a las más pequeñas. Y la forma de organización del trabajo son empresas centralizadas con una división radical del trabajo, conducen a la organización donde el trabajador pierde su individualidad. Se convierte en parte del engranaje, no es necesario, no es imprescindible, siempre puede ser sustituido por otro si no reúne las condiciones y requisitos necesarios para estar en la empresa o en el monopolio. Él dice que el capitalismo moderno necesita hombres que cooperen mansamente y en gran número, que quieran consumir cada vez más y cuyos gustos están estandarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen los mismos gustos, ven las mismas películas, se reúnen con la misma grupo de gente, practican el mismo deporte, visten a la moda, etc. Gustos estandarizados. Que no sometidos a ninguna autoridad, principio, conciencia moral, entre comillas. Pero a los que se pueda guiar sin recurrir a la fuerza, conducir sin líderes, impulsar sin finalidad alguna, excepto la de cumplir, apresurarse, funcionar, seguir adelante. El hombre está enajenado de sí mismo, de la naturaleza y de la sociedad.
Entonces, las relaciones humanas son las de autómatas enajenados, en los que cada uno va a su seguridad de mantenerse cerca del rebaño y en no diferir en pensamiento, en acción y en obra. Demasiado, pero que nos necesitamos mutuamente, y también me incluyo, dentro del rebaño, para no estar solos y para poder vencer el sentimiento de separatidad. ¿Os acordáis que al principio hablábamos del sentimiento de separatidad? Se puede vencer de muchas formas, a través de la rutina, de la rutinización, etcétera, ¿no? Volveré a hablar de esto ahora, porque nuestra civilización ofrece muchos recursos escapistas o paliativos que ayuden a la gente a ignorar conscientemente esa soledad, la soledad del sentimiento de separatidad, que en definitiva solo nos tenemos a nosotros mismos y nos sentimos desgraciados y abandonados, aunque estemos con mucha gente o organizados. Entonces, es lo mismo que describe Aldous Huxley en El mundo feliz, Un mundo feliz. Por ejemplo, frases como cuando el individuo siente la comunidad tambalea, o nunca dejes para mañana la diversión que puedes conseguir hoy, o como afirmación final todo el mundo es feliz hoy en día. ¿En qué consiste la felicidad? Pues es una felicidad sutil, exhortativa, desiderativa, desear cosas, divertirse, asimilar artículos, espectáculos, comida, bebidas, cigarrillos, gente, conferencias, libros, películas, todo se consume, todo se traga. El mundo es como una pequeña manzana, dice él, parabólicamente o poéticamente, unas entrañas que hace que traguemos con todo. Con cigarrillos, con bebidas, con películas, con relaciones que no queremos, con toxicidades con otras personas. Tanto los objetos materiales como los espirituales se convierten en objeto de intercambio y de consumo. ¿Vale? Y esto inevitablemente también coexiste en el carácter social del hombre moderno. Los autómatas no pueden amar, pueden intercambiar su bagaje de personalidad y confiar en que la transacción sea equitativa. Porque también se vende el mercantilismo en las relaciones humanas en espiritualidad. También es un valor de intercambio, la espiritualidad. Parece mentira, pero lo es. En muchos aspectos. Y es una estructura enajenada, la de la idea de equipo. Porque pensamos que trabajar en equipo, una persona tiene que ser solidaria, tiene que ser tolerante, tiene que ser agresiva al mismo tiempo, segura de sí misma, etcétera, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. Uno está igualmente solo. Tiene que ser cooperativo, tolerante y al mismo tiempo ambicioso y agresivo. Así como el consejero matrimonial nos dice que el marido debe comprender a su mujer y ayudarla, pues ella a su vez debe mostrarse comprensiva cuando llega a su hogar fatigado y tener consideración de todo su mal humor, por ejemplo. Este tipo de relaciones amorosas en el vínculo de parejas no significa otra cosa que una relación bien aceitada, dice él, para combatir el sentimiento de soledad, para tratarse con cortesía, para hacer que el otro se sienta mejor. Pero no es verdadero amor, porque no llegan al centralismo de sí mismos. Llegar a su parte central y desde dentro salir a flote todo lo mejor de sí mismos para compartirlo con otro. Porque el amor entre dos, por ejemplo, cuando nos referimos al amor erótico, que es el amor de pareja, cuando menos te conoces, más necesitas conocerte. Y lo manifiesto es todo lo contrario, es dar por hecho cosas secundarias. Y para arreglar esas cosas secundarias muchas veces no nos atenemos a los verdaderos problemas que pasa en la pareja, que son los centrales, los verdaderamente operativos, los significativos, los primordiales, los estructurales. Este nivel de tolerancia lo precedió a la Primera Guerra Mundial, lo precedió en los años que siguieron la Primera Guerra Mundial, un concepto de amor en que la mutua satisfacción sexual suponía la base de relaciones amorosas satisfactorias. Es decir, el amor ya de por sí, lleva consigo unas relaciones sexuales satisfactorias, porque tanto uno como otro se entregan a sí mismos, se entregan a cada uno al otro. Desde no inhibirse, desde no tener miedo, vencer los propios temores,
y llegar a soluciones que sean verdaderamente auténticas, profundizando en los problemas. Y antes se creía, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los primeros 50, 60, que aparecieron los primeros anticonceptivos y todo esto, este rollo que sucedió con Master Johnson y todo esto, lo pongo de ejemplo, pero hay más cosas. Una teoría sexual defectuosa en tanto una de las dos partes, o de las dos, que se pensaba que si una persona no tenía relaciones sexuales satisfactorias, tanto a uno como a otro, como a los dos, era porque no se querían. Y es al contrario. El sexo no lleva el amor lleva el sexo. Es lo que dice Fromm. Por tanto, dice que el amor no es el resultado de la satisfacción sexual adecuada. Por el contrario, la felicidad sexual y en el conocimiento de la llamada técnica sexual es el resultado del amor. Por eso él no cree en las falsas palabras de manual que dicen que una técnica adecuada, tanto en lo económico y lo tecnológico, ahora mismo hoy en día, la tecnología, aunque es necesaria, pero que no es el vademecum. Como una relación amorosa no tiene que depender de eso. Y el estudio de los problemas sexuales más frecuentes, la frigidez de las mujeres y las formas más o menos serias de impotencia psíquica en los hombres, demuestra que esa falta de conocimiento no es la verdadera causa de esos patrones patológicos sexuales, sino que no se ha llegado a un verdadero consenso y acuerdo en cuanto a perder los temores a conocerse el uno al otro verdaderamente, sin tapujos, sin falsedades, con sinceridad, perdiendo el temor, experimentando, no teniendo miedo a aprender y a reconocer los propios errores. El temor y el odio al otro sexo está en la raíz de dificultades que impiden a una persona entregarse por completo, actuar espontáneamente, confiar en el compañero sexual, en el inmediato y directo de la unión sexual. Y luego voy a parar aquí porque la segunda parte que voy a hacer es la crítica que os decía que hace Fromm a Freud, y os lo voy a leer textualmente y luego haré la confrontación de Freud, que es desde mi punto de vista la más acertada, para no tener que refutar a Freud, porque Freud de lo que parte es que la terapia psicoanalítica señala la falacia de que la idea del conocimiento de la técnica sexual es lo primero, y la genitalidad es la primordialidad en el amor, que todo viene de lo genital. No es exactamente así, y lo quiero refutar en el próximo vídeo. Entonces, para Freud el amor es básicamente un fenómeno sexual. Bueno, pues si los niños en la fase fálica, la fase de latencia, la fase oral, la fase anal, ya están demostrando que tienen sentimientos y deseo sexual de líbido, será porque desde pequeños fisiológicamente lo necesitamos. Yo ahí lo refuto. Pero bueno, desarrollaremos más estos conceptos. Porque la desinhibición no es que Freud propusiera la desinhibición total de las pasiones para ser feliz y que por eso hay auténticos seres neuróticos por no poder satisfacerlas. No es exactamente así. Las patologías no devienen de voluntariamente, vienen de patrones cognitivo-conductuales de la infancia y del inconsciente. ¿Vale? Este es el desarrollo lo desarrollaré mucho más enfáticamente en el próximo vídeo. Y acabaremos el capítulo. Para no hacerlo muy largo, 23. Espero que os haya quedado claro el primer capítulo, el segundo capítulo, el desarrollo de la primera parte del segundo capítulo del libro del arte de amar. Y esta técnica de refutar a Freud, pues es porque era un psicoanalista humanista. También hablaré un poco de Erich Fromm, de sus orígenes y de la corriente que él seguía, la Escuela de Frankfurt, para que se entienda un poco a partir de dónde vienen sus postulados y su modus operandi a la hora de responder ideológicamente. Porque la ideología viene de la posición y sus posiciones son ideológicas. Por eso tenemos que conocerlas. No estoy diciendo que Fromm esté en un error, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice muchas cosas, pero particularmente en otras, pues difiero. Por ejemplo, en la crítica que hace Freud. Pues un saludo y hasta la próxima. Espero que haya servido un poco esto para iniciar el calentamiento de lo que será el próximo vídeo, que será mucho más técnico.
¿vale? Y lo estoy estudiando ahora. Estoy viendo a Freud y a muchas cosas. Del complejo de castración, de la libido, de las pulsiones, el eros y el tánatos, la edipización y cómo el padre ausente es el culpable de muchas de las caracterologías individualizadas narcisistas y también neuróticas muchos pacientes suyos, pero para eso habría que leer muy a fondo a Freud, yo no lo he hecho. Voy a estrictamente a concentrarme en la crítica que hace Freud, ¿vale? Porque no soy psicoanalista ni lo pretendo, soy solo documentalista. Un saludo, Marisa Damani Castillo. Espero que estéis bien y gracias, muchas gracias de verdad de corazón por escucharme.